Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde desgranamos las noticias más jugosas del mundo del espectáculo y las vidas de nuestras estrellas favoritas. Hoy tenemos un tema que francamente nos ha dejado a todos con la boca abierta y el corazón un poco acelerado. Vamos a hablar de algo que está resonando muy fuerte en el universo de la farándula turca, y que tiene como protagonistas a dos nombres que ustedes conocen y aman, Hande Erçel y Kerem Bürsin. El título lo dice todo y créanme, la situación es tan intensa como suena. Terremoto emocional, Hande Erçel al borde por culpa de Kerem Bürsin. Prepárense porque vamos a sumergirnos en los detalles de lo que está sucediendo, analizando los rumores, las posibles realidades y por supuesto cómo esto está afectando a nuestra querida Hande. Y antes de empezar a desentrañar este enredo, quiero pedirles algo muy importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo. Denle a ese botón rojo y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles el mejor contenido. Ahora sí, hablemos de lo que nos trae aquí. La noticia del supuesto terremoto emocional que está viviendo Hande Erçel y que tendría como origen una vez más a Kerem Bürsin, ha prendido las alarmas en las redes sociales y en los medios de comunicación. Para quienes no estén al tanto de la historia, Hande y Kerem, la pareja que conquistó al mundo con su química en Senkalkam, tuvieron una relación que acaparó la atención de millones de fans. Fue una historia de amor que traspasó la pantalla, y cuando anunciaron su separación, muchos nos quedamos con la miel en los labios, esperando un posible reencuentro. Y es que a pesar de que ambos han seguido con sus vidas, los rumores de que siguen teniendo algún tipo de conexión, o al menos, que las emociones siguen a flor de piel, son constantes. Pero esta vez parece que la cosa va más allá de meros susurros. Los informes más recientes sugieren que Kerem Bürsin, con alguna acción o palabra, habría provocado una profunda desestabilización emocional en Hande, dejándola al borde. ¿Qué significa esto exactamente? ¿A qué se refieren los medios cuando hablan de este terremoto emocional? Pues bien, la prensa turca, siempre atenta a los movimientos de estas dos estrellas, ha estado reportando sobre una aparente fragilidad en el estado de ánimo de Hande Erçel. Se habla de momentos de tristeza, de introspección profunda, incluso de cierta confusión o desorientación emocional. Y la conexión, inevitablemente, se ha hecho con Kerem. No es la primera vez que se especula con que él sigue teniendo un impacto significativo en ella, incluso después de su ruptura oficial. Hay quienes creen que a pesar de sus intentos por seguir adelante por separado, los sentimientos compartidos durante su intenso noviazgo siguen muy presentes, creando una especie de dependencia emocional, o, al menos, una huella imborrable. Lo que parece haber desencadenado esta última oleada de rumores son ciertos comentarios o publicaciones de Kerem Bürsin que, interpretados de una u otra manera, habrían tocado una fibra sensible en Hande. Podría tratarse de alguna entrevista donde él mencione recuerdos de su relación, de alguna foto antigua que él comparta, o incluso de algún gesto o detalle que para el ojo público o para Hande misma, signifique más de lo que aparenta. Es difícil saber la verdad exacta, ya que son vidas privadas, pero las pistas que dejan en sus redes sociales o en sus apariciones públicas a menudo son suficientes para alimentar las especulaciones. Por ejemplo, hemos visto en las redes sociales algunos comentarios de fans que aseguran haber notado una Hande más melancólica últimamente. En algunas de sus publicaciones recientes, donde normalmente la vemos radiante y sonriente, se percibe una dulzura teñida de nostalgia, o una mirada que parece albergar algo más profundo. Y claro, cuando esto coincide con algún movimiento de Kerem, la conexión se hace automática. Los seguidores más acérrimos de la pareja, los famosos Hande Kerem Shippers, están divididos. Algunos creen que esto es una señal de que todavía hay esperanza para ellos como pareja, mientras que otros están preocupados por el bienestar de Hande, sintiendo que Kerem podría estar jugando con sus sentimientos o, sin querer, reabriendo heridas. Es importante recordar que la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue muy mediática. Desde el principio su química en pantalla fue tan potente que los fans exigían verlos juntos en la vida real. Y cuando confirmaron su noviazgo, la felicidad de sus seguidores fue inmensa. Compartieron momentos íntimos en redes sociales, viajes, e incluso se apoyaron mutuamente en sus carreras. Su amor parecía ser la personificación de un cuento de hadas moderno. Por eso su ruptura fue un duro golpe para muchos. Y es precisamente esa intensidad de su relación anterior lo que hace que cualquier mínima señal de reconciliación o, como en este caso, de turbulencia emocional relacionada entre ellos, tenga un impacto tan grande.
Los analistas de la prensa rosa sugieren que Kerem, quizás sin mala intención, podría estar enviando señales ambiguas. A veces las celebridades, al ser consultadas sobre sus exparejas, tienden a ser cautelosas. Pero si Kerem ha estado, por ejemplo, hablando de lo especial que fue su tiempo con Hande, o si ha insinuado que aún la guarda un gran cariño, esto podría ser interpretado por Hande como una señal de que él no ha pasado página completamente. Y para Hande, que está intentando rehacer su vida, esto podría ser, como indican los titulares, un verdadero terremoto emocional. Imagine usted, después de una ruptura dolorosa, intentar sanar, y de repente, recibir un eco del pasado que te sacude por dentro. Es natural que esto cause un impacto. Además, debemos considerar la presión mediática a la que están sometidos. Cada uno de sus movimientos es analizado, cada foto, cada comentario, cada me gusta en redes sociales. Cuando eres una figura pública tan reconocida como Hande Erçel, tu vida privada se convierte, para muchos, en una especie de telenovela. Y en este caso, la trama de esta telenovela parece tener capítulos de gran drama emocional. Pero, ¿qué se sabe de la perspectiva de Hande? Si bien ella es una persona reservada en cuanto a su vida privada, a veces se pueden deducir cosas de su comportamiento público o de sus apariciones. Se la ha visto en eventos y aunque siempre se esfuerza por mostrarse fuerte y profesional, algunos observadores detallistas han notado una cierta fragilidad, un brillo de tristeza en sus ojos que no estaba antes. Podría ser simplemente el estrés de su trabajo, la presión de la fama, o algo completamente ajeno a Kerem. Sin embargo, la coincidencia temporal de estos supuestos cambios en su estado de ánimo con las menciones o acciones de Kerem es lo que alimenta las teorías. También hay que tener en cuenta que el propio Kerem Bürsin ha estado activo en medios y redes. Recientemente ha sido elogiado por su compromiso con causas sociales y por su desarrollo profesional, lo cual es genial. Pero como mencionamos, si en alguna de estas apariciones públicas ha hecho referencia a su pasado con Hande, incluso de forma sutil, podría haber reabierto viejas heridas. A veces un simple fue una etapa muy bonita, puede significar el mundo para la persona que escucha, reavivando sentimientos y recuerdos. Los expertos en relaciones y psicología sugieren que tras una ruptura importante, es natural que las emociones tarden en estabilizarse. Si la relación fue muy intensa y apasionada, como se percibía la de Hande y Kerem, es posible que ambos, individualmente, sigan lidiando con las secuelas emocionales. Y si hay una figura externa, como es Kerem en este caso, que intencionalmente o no, trae a colación recuerdos o sentimientos, puede ser muy desestabilizador para la persona que está intentando avanzar. En este punto es importante recalcar que todo esto se basa en rumores y especulaciones de la prensa turca y de los seguidores. No tenemos confirmación oficial de Hande ni de Kerem sobre la naturaleza exacta de su relación actual o sobre el impacto emocional específico. Sin embargo, el hecho de que se hable de un terremoto emocional en Hande y que se vincule directamente con Kerem, sugiere que hay algo más que simples habladurías. Los medios no inventan estas historias de la nada, suelen basarse en declaraciones, filtraciones o observaciones detalladas. Por otro lado, debemos ser empáticos con Hande Erçel. Es una artista talentosa, una mujer fuerte que ha enfrentado desafíos en su vida y que está construyendo una carrera exitosa. Si realmente está pasando por un momento difícil a nivel emocional, lo menos que podemos hacer como público y como fans es desearle lo mejor y esperar que encuentre la paz y la felicidad, independientemente de si Kerem Bürsin juega o no un papel en su vida actual. Es fundamental respetar su privacidad y no someterla a una presión adicional. La pregunta que muchos se hacen es, ¿podría haber reconciliación? Es una incógnita. El amor, como sabemos, tiene sus propios caminos. A veces las separaciones son definitivas y otras veces son solo pausas. Si Kerem realmente está causando este tipo de turbulencia en Hande y si él tiene sentimientos genuinos por ella, quizás esta situación podría llevar a una conversación seria entre ellos. O por el contrario, podría ser una señal de que necesitan poner una distancia aún mayor para poder sanar. Lo que sí está claro es que la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin sigue cautivando al público, quizás porque muchos se identifican con la intensidad de sus sentimientos, con las idas y venidas del amor, y con la dificultad de dejar ir a alguien que marcó nuestras vidas. Su relación, tanto en pantalla como fuera de ella, ha sido una montaña rusa de emociones para sus fans, y parece que esa montaña rusa sigue en movimiento. Considerando todo esto, es fascinante ver cómo la vida de dos personas, aunque sean celebridades, puede generar tanto debate y tanta especulación.
La energía que generan en sus seguidores es inmensa, y cada movimiento es analizado con lupa. Esperamos que Undercell, si está atravesando un momento complicado, pueda encontrar el apoyo necesario para superarlo y salir fortalecida. Y para Kerem Bürsin esperamos que si su intención es la de desestabilizarla, se dé cuenta del impacto de sus acciones y actúe con la consideración que la situación merece. Así que para recapitular, hemos explorado los rumores sobre el terremoto emocional que Undercell estaría experimentando y cómo Kerem Bürsin es señalado como el posible causante. Hemos analizado la intensidad de su relación pasada, la presión mediática y las posibles interpretaciones de los gestos de Kerem. Sin embargo, es crucial recordar que hasta ahora, todo esto se mantiene en el terreno de la especulación. Lo que sí es innegable es el profundo impacto que esta pareja sigue teniendo en el público y en los medios. Y con esto, llegamos al final de nuestro análisis de hoy. Espero que hayan encontrado este vídeo intrigante, informativo y sobre todo, entretenido. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que Kerem Bürsin está afectando a Undercell? ¿Creen en la posibilidad de una reconciliación, o consideran que ambos deben seguir sus caminos por separado? Déjenme sus pensamientos y comentarios abajo porque me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y antes de irse no olviden darle un gran me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos ayuda a seguir trayéndoles este tipo de contenido. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.